Buenas tardes o buenos días, pendiente a qué hora están mirando este video. Otra vez, bienvenido a la Iglesia Bautista del Centro del Señor aquí en las montañas Norte Carolina, en Silva. Y esta semana vamos a hablar acerca de otro tema muy hermoso en la palabra de Dios. Todavía seguimos con los mensajes sobre el tema de la esperanza que se encuentran en Primero de Pedro. Y consideren, quiero hacer una pregunta, si usted a veces se siente, o tal vez en este momento se siente, como estamos viviendo en una niebla, así es la vida, no sabemos qué va a pasar, estamos tal vez en una situación de incertidumbre, falta de confianza, que van a anunciar mañana en la noticia. Bueno, quiero decirle que el Señor nos da unas grandes palabras de aliento en su palabra. Y esta semana le quiero hablar acerca de nuestras dos anclas de esperanza en esos tiempos de incertidumbre. Y verdaderamente para la vida diaria. Y le voy a leer otra vez, como le dije, Primero de Pedro, estamos en el primer capítulo. Y esta semana nos vamos a entrar en versículos 22 a 25. Se lo voy a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Padre, entrego en tus manos este sermón. Y oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, no creo que es por casualidad que aquí nos encontramos de nuevo. Yo creo que usted está en control. Y yo pido en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo unigénito de Dios, quien murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, quien resucitó de los muertos al tercer día. La única manera de recibir salvación es por medio de Él. Y en nuestro precioso salvación en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo pido la unción del Espíritu Santo para permitirme predicar ahora tu santa palabra, para tu honra y tu gloria. Amén. Muy bien, las dos anclas, nuestras dos anclas. Aquí en esta carta Pedro estaba escribiendo a los cristianos que en este momento estaban experimentando muchos desafíos en su vida, en particular persecución. El emperador Nerón en particular estaba buscando cristianos para encarcelarlos. Muchos murieron a sus manos. Y entonces para los cristianos de esta época, ellos estaban pasando por una gran neblina. Habían depositado su fe en Cristo Jesús, pero a la misma vez no sabían qué iba a ocurrir de un momento al otro. Tal vez en unos momentos iban a morir. Y entonces el apóstol Pedro escribió esta carta para animarlo y dejarle saber todo lo que ha hecho el Señor por ellos y todo lo que le esperaba. Hay un lugar que dicen que es uno de los lugares más nebulosos en el mundo, se encuentra en Chile, se llama la costa Atacama, y es tanto la niebla en ese lugar que la gente que vive ahí hasta pueden colectar agua usando un red, poniéndolo ahí al aire libre. Y es tanto la niebla que cuando se junta y pasa el aire por esas redes, van colectando agua, fíjate. ¿Se siente usted así a veces o en este momento? Tal vez muchos se sienten así en este momento. No sabemos qué va a ocurrir mañana, qué van a anunciar mañana. Tal vez viene una vacuna, pero ¿qué vamos a hacer si llegue otra enfermedad? Otra pandemia. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice el Señor que Él nos cuida. Y aquí nos presenta en estas preciosas palabras escritas por el apóstol Pedro
una presentación para animarnos y dejarnos saber que el Señor nos ha dado dos anclas de esperanza en cualquier momento de la vida. Entonces vamos a hablar de eso esta semana y quería llamar la atención a la primera ancla. Y la primera ancla es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios los hemos recibido. Si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, usted tiene el Espíritu de Dios. Y fíjate qué nos dice aquí la palabra de Dios. Y así es como comienza la obra del Espíritu Santo. Porque primeramente nos recuerda el apóstol Pedro de nuestra salvación. Porque nos dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras armas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. La salvación empieza con el Espíritu Santo obrando en el corazón de ese pecador. Recibimos un mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, la verdad de que Cristo vino y murió por nosotros en Calvario y que resucitó al tercer día. Y para uno poder ser salvo, tiene que empezar con el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Como nos recuerda el Señor Jesucristo en capítulo 3 de San Juan, versículos 5 y 6, no podemos renacer sin el Espíritu Santo obrar en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios nos trae esa convicción de pecados. Hasta nos recuerda eso el Señor Jesucristo en el capítulo 16 de San Juan, versículos 8 al 11. Que el Espíritu Santo iba a venir a la tierra, iba a traer convicción de pecado. Y tú sabes que eso es uno de los regalos más preciosos de Dios. Porque sin esa convicción no podemos verdaderamente reconocer a Jesucristo. No podemos entender el significado del Calvario, de la tumba vacía. No podemos ser honestos para poder confesar y arrepentirnos y reconocer que hay un Dios santo y justo y nosotros somos pecadores y merecemos condenación y muerte, separación de Dios, el infierno. Pero el Espíritu Santo viene y nos trae esa convicción y podemos ser salvos. Entonces la primera cosa que quiero decir acerca del Espíritu Santo es el primer de las dos anclas de las cuales hablo hoy. La otra cosa es que con esta nueva vida, por medio de la salvación, recibimos un nuevo comportamiento. Déjame leerlo otra vez, esa primera parte del versículo 22. Habiendo purificado vuestras armas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahora que somos salvos, nuestras prioridades empiezan a cambiar. Las cosas que antes tenían mucha importancia para nosotros, las cosas, decimos, de este mundo, ya no tienen valor. Nosotros deseamos, ahora que conocemos al Señor, obedecerlo, vivir diferente, una vida nueva. Y es posible por el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos ayude a escudriñar la palabra de Dios, para ahora reconocer cómo debemos de vivir. ¿Qué espere nuestro Padre Celestial de nosotros? Y Él espera y desea lo mejor para sus hijos. Y el Espíritu Santo nos ayude ahora con un nuevo comportamiento. Yo deseo vivir y obedecer la palabra de Dios. Yo estoy centrado en eso. Cada día podemos abrir la palabra de Dios, estudiarla y con la ayuda del Espíritu Santo descubrir lo que el Señor nos dice en su palabra y ahora poder obedecer la palabra de Dios y cambiar y ser diferente al resto del mundo por el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios ilumine la palabra de Dios. Por ejemplo, me gusta leer y ya cuando se pone de noche, bueno, ya sabemos, está oscuro afuera la casa. Tengo una lámpara, enciendo la lámpara. Ahora tengo luz y está iluminado ese salón y puedo ahora leer de mi Biblia, puedo leer y estudiar un libro. El Espíritu Santo hace igual, de una manera maravillosa. Él abre las Escrituras
por los hijos de Dios. Y qué hermoso, porque nos enseña la palabra de Dios que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Él guió a los hombres que escribieron cada palabra en este precioso libro. Entonces, imagina que el profesor, el que va a iluminar la Biblia para usted, es el mero autor. Algunos alumnos a veces necesitan un poco de apoyo extra para sacar mejores calificaciones y encuentran un tutor personal. Y ese tutor ayude a ese alumno en el tema lo que sea, gramática, matemática, la ciencia, lo que sea. Bueno, el Espíritu Santo es el tutor personal de cada cristiano, cada cristiana. Y Él nos ayude para ahora vivir esa vida nueva y tener ese nuevo comportamiento. Entonces el Espíritu Santo obre en usted y yo así, con esa nueva vida, empezando con la salvación y ahora ese comportamiento que podemos vivir ahora para agradecer a nuestro Padre Celestial. Pero otra obra del Espíritu Santo que es tan importante y tan hermoso igual, nos ayude en amar el uno al otro. Dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Podemos amar y amar de una manera poderosa, una manera que es, bueno, fiel a lo demás, fiel a Dios. Dice aquí primeramente el amor fraternal no fingido. El Espíritu Santo nos ayude ahora para amar el uno al otro. Y aquí está hablando de ese amor fraternal para los otros hermanos, los otros miembros de la familia de Dios. Romanos 8:16, ahí nos enseña el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos testifica que somos ahora hijos de Dios. Si usted ha depositado tu fe en Jesucristo, usted es un hijo, una hija de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí entre usted y yo para dejarnos saber, recordarnos de esta cosa tan preciosa que el Señor, nuestro Padre, ha hecho por nosotros. Y con eso, siendo que somos ahora miembros de la familia de Dios, tenemos muchos hermanos y hermanas. Lo hermoso de ser un cristiano es que no solamente tengo mis hermanos y mis hermanas dentro de la congregación con lo cual yo puedo servir al Señor, pero yo tengo hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Por ejemplo, ahora por medio de la tecnología como el Facebook podemos comunicarnos con hermanos y hermanas en otros países. Y somos miembros de la familia de Dios. Y aquí el Espíritu Santo nos ayude para amar el uno al otro. Ese amor fraternal, no fingido. No fingido significa algo auténtico, genuino, no sintético. El amor de este mundo, la actitud es, yo te amo durante que podemos ser amigos. Pero si usted me hace algún mal, o si ya nos separamos, ya ese amor ya no existe. Así es. Pero el amor de Dios, el amor que Dios nos da, la capacidad para amar que podemos recibir por medio del Espíritu Santo, es tal que podemos amarnos unos a otros. No sintético, un genuino amor. Tú sabes que usted puede comprar gasolina sintética hoy en día, ¿verdad? La producen de maíz, por ejemplo. Y funciona como gasolina, pero no es gasolina. Bueno, no estamos hablando de ningún amor. Estamos hablando de amor auténtico ahora. Podemos amar el uno al otro. Y eso es muy importante, más en estas épocas de incertidumbre. Nosotros tener esa ancla que sabemos por medio del Espíritu de Dios que somos amados con un amor tan tremendo que Dios murió por nosotros. Y más, que podemos amar el uno al otro. Y ahora es un momento que necesitamos hacerlo más que nunca. Y podemos hacerlo. Pedro está diciendo a estos hermanos que están sufriendo, no se olviden amar el uno al otro. Y ahora otra vez, el Señor nos recuerda en su palabra igual. Y no solamente ese amor fraternal, pero también el amor, mero amor de Dios. Dice aquí el resto del versículo, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra amaos es la palabra agape. Ese es el amor de Calvario, es el amor de Dios
El amor que vino el Señor se despojó, nos recuerda el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. El Señor Jesucristo estaba ahí en su trono en el cielo, miles de millones de ángeles adorándolo constantemente. Y Él se humilló, se hizo un hombre, vino aquí a la tierra, sudó, experimentó con cansancio, con hambre, hasta fue tentado, nunca pecó. Murió en la cruz de Calvario por usted y por mí. Ese es el amor de Dios. De tal manera amó Dios el mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Hay muchas personas que no aman a Dios, no creen en Dios, no siguen a Cristo. Pero Cristo murió por todos. Ese es el amor de Dios. Y aquí nos anime el apóstol. Y por medio del poder del Espíritu de Dios podemos amar el uno al otro igual. ¿Sabe? Ese amor agape es un verbo, es acción. Es tomar la iniciativa para amar personas que nadie más quiere amar. Tal vez usted no quiere amarlo, pero podemos amarlo. Y eso es una gran ancla. Que la palabra de Dios nos dice. Luego Pedro en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 8, nos recuerda: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y yo digo amén. Entonces recibimos esto del Espíritu Santo. Dígame algo. ¿Cómo te ha amado Dios? ¿No murió por usted? ¿No vino aquí a esta tierra? ¿No tomó tu lugar? ¿Sufrió en tu lugar? ¿No dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios, quien nunca pecó, fue hecho nuestro pecado? Ese es el amor de Dios. Ahora, nosotros amamos el uno al otro así, con ese mismo amor, el amor de Calvario, el amor agape. Debemos de hacerlo y podemos hacerlo con el Espíritu Santo y su ayuda. ¿Sabe cómo nos portamos con el Espíritu Santo? Ponemos atención a Él, hablamos con Él, o es como, lo tratamos como ese vecino que nunca hablamos con ese vecino. Tal vez cada vez en cuando lo miramos, tempranito en la mañana cuando estamos saliendo a trabajar, estamos entrando en nuestro vehículo, ahí está ese vecino haciendo igual, tal vez lo saludamos. O cuando regresamos al fin del día, en la tarde, estamos saliendo de nuestro vehículo y ahí miramos al mismo vecino y tal vez lo saludamos. Así es como somos con el Espíritu Santo. Con ese vecino que tal vez le decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días. O ese saludo que, hey, así es como tratamos al Espíritu Santo. Debemos de reconocer, Él es Dios. Si estudiamos en el capítulo 5 del libro de Hechos, había una situación en la cual un miembro de la iglesia se llamaba Ananías, había mentido. Y es una historia larga, no le voy a dar los detalles, puede estudiarlo usted mismo, pero llega una parte en esa ocasión en la cual el apóstol Pedro le habla y dice: mira, ¿por qué está mintiendo al Espíritu Santo? Y luego dice: no han mentido los hombres, han mentido a Dios. Dios está en nosotros. Dios, el Espíritu Santo, es una de las dos anclas de lo cual nos habla aquí. La segunda es la Biblia, es la palabra de Dios. En esas ocasiones de incertidumbre, tenemos dos anclas para mantenernos firmes: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y de eso nos habla el apóstol en versículos 23, 24 y 25. Y primero nos llama la atención que la palabra de Dios es incorruptible. Versículo 23. Siendo renacidos. Porque estamos asumiendo que los oyentes de esta carta ya conocen a Jesucristo. Y si no conoces a Jesucristo, fíjate lo que te va a decir ahora el Señor. Pero cristiano, siendo renacidos, nos recuerda el apóstol, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Nos recordó de eso en el capítulo 14, versículo 6 de San Juan.
y luego la noche que lo iban a llevar preso para crucificarlo, el Señor Jesucristo estaba ahí orando al Padre, preparándose como el sumo sacerdote se preparaba. La única diferencia es que este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él iba a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero esa gran oración grabado en el capítulo 17 de San Juan, cuando llegamos al versículo 17, Él orando al Padre dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, incorruptible. El Señor no va a decir algún día en el futuro, tú sabes que estuve equivocado, tengo que añadir algo a mi palabra. No es así. Cuando fue preparado la Biblia, fue preparado perfectamente. Es correcto, es la verdad. En esta época en la cual vivimos, dicen que es una época de postmodernismo. Y más que nada la filosofía esa es que la verdad es como usted quiere interpretarla. Entonces yo puedo tener mi verdad. Me dicen, yo soy un cristiano, creo en Dios. Eso es mi verdad. Tal vez la verdad de esta persona es que ellos no creen en Dios y eso es su verdad. Eso es perfectamente bien lo que dice este mundo. Tal vez hay otra persona que está adorando árboles o la naturaleza. Eso es su verdad. Está bien dice el mundo. Pero el Señor Todopoderoso, el único Dios, el verdadero, nos ha dado su palabra. Y Dios no es un mentiroso. Dios no es un hombre que se va a equivocar, que va a cometer errores. Dios es santo, perfecto. Y su palabra igual, la verdad, incorruptible. Entonces usted puede abrir este libro, la Biblia. Puede escudriñar este libro, la Biblia. Y en este libro, la palabra de Dios va a descubrir la mera verdad. No solamente que es incorruptible, es invencible. Dice aquí el apóstol, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las cosas en este mundo no permanecen para siempre, pero la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que los cielos, que este mundo un día iban a dejar de existir, pero su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Ahora usted decide. Y si usted es un cristiano o una cristiana, yo creo que ya usted ha decidido, ¿verdad? Y nos recuerda aquí el apóstol que fuimos renacidos por medio de esta palabra. ¿Cómo? Bueno, usted oíste alguna predicación, tal vez alguien tuvo una conversación con usted, ¿verdad? Y le habló de un versículo, citó un pasaje, y el Espíritu Santo obró, y pudiste ser salvo. Fuimos renacidos cristiano, con lo que es incorruptible y permanece para siempre. La palabra de Dios. Esa es la ancla, una de las dos anclas. Tú sabes, una de las estrategias muy efectiva del diablo utilizar es causar dudas acerca de la Biblia. Así empezó en el huerto de Edén. Cuando habló con Eva, lo que él dijo fue, así lo dijo el Señor, ¿estás seguro? Y desde ese día hasta hoy, él causa a las personas dudar el Señor. Y en los tiempos de incertidumbre, el mero cristiana puede desanimarse tal que hasta puede llegar a dudar el Señor. Y el apóstol nos recuerda, oye, usted fuiste renacido. No de algo corruptible, pero la palabra de Dios que permanece para siempre. Invencible. ¿Usted sabe cuántas personas han tratado de destruir la palabra de Dios? El cristianismo, la iglesia. Había uno de los Césares, se llamaba Diocleciano. Y él persiguió a los cristianos con fervor. Sufrieron muchos bajo él. Y él iba a eliminar la iglesia, el cristianismo, la palabra de Dios. Bueno, eso hace muchos siglos. Ya no vive ese emperador. Hasta uno de sus palacios más grandes, más hermosos, dicen que gastó mucha de su riqueza para construir este palacio. Está en Europa,
lo puede visitar hoy, y una porción del palacio la reconstruyeron y ahí son apartamentos. Otra porción tenía un salón grande, donde tenía muchas reuniones, cenas, banquetes. Ese lugar es donde llega a depositar toda la basura que sale de los baños de esos apartamentos. La palabra de Dios todavía está aquí. Había un filósofo francés, Voltaire, y él proclamaba que antes del fin de su vida ya la gente no iba ni creer en la Biblia. Ya la Biblia no iba a tener significado. Bueno, hace muchos años que ha muerto ese señor. Él no existe, pero la Biblia todavía existe. Lo irónico es que el lugar que antes era su casa, ahora lo usan como una casa de imprenta para Biblias. Fíjate, las palabras de Dios que vive y permanece para siempre. Otra cosa que nos recuerde aquí, el apóstol hace una comparación con las cosas de la vida o esta vida terrenal con la palabra de Dios. Era aquí en el versículo 24, cite el capítulo 40 de Isaías, versículos 6 y 8, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y después el versículo 5, la primera parte, dice: más la palabra de Dios permanece para siempre. Y es un recordatorio de qué breve es esta vida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han muerto desde el principio de este año por medio de esta pandemia? Ellos no sabían que su vida iba a llegar a finalizarse así. Y de todas edades, ancianos, jóvenes, hasta algunos niños. No sabemos. Y la vida es breve, aun si usted tiene la oportunidad de vivir una vida completa, dicen, 70, 80, 100 años. Si consideramos la eternidad, y la eternidad existe. La eternidad no tiene principio, la eternidad no tiene fin. Entonces nuestros 60, 70, 100 años aquí es nada en comparación con la eternidad. Pero miramos las personas que se centran tanto en este poco tiempo que tenemos aquí en la tierra y no buscan el Señor. Y en estas épocas de luchas y pruebas en las cuales nos encontramos, la tentación es abandonar el Señor. Pero esta vida no es nada en comparación con la eternidad, en comparación que vamos a estar en la presencia de Dios. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted va a poder llegar a su presencia. Y te aseguro, ahí no vamos a encontrar pandemia. Ahí no vamos a encontrar dudas económicas, enfermedades. Ahí vamos a tener paz perfecta. Ni va a existir la tentación ni el pecado, porque vamos a estar con el Señor. La vida es breve. ¿En qué estamos depositando nuestro tiempo? Sí, hay que trabajar, hay que hacer tal cosas aquí, claro, pero no depositar todos nuestros esfuerzos en las cosas que no van a durar. La hierba se seca. Las flores son muy bonitas, pero se secan. Y así es la vida. Entonces la vida es breve, pero la palabra de Dios sigue para siempre. Y esta palabra de Dios tenemos que seguir predicándola. Dice aquí el fin del versículo 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recuérdese, si usted es salvo, es porque alguien te habló del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Tal vez no leíste la Biblia entera, tal vez no era un capítulo, tal vez un versículo solamente, una porción del versículo, yo no sé. Pero por medio de la Biblia recibimos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y hay que seguir predicándola. En este momento hay muchas personas desesperadas. Muchas personas que no tienen ninguna idea qué va a ocurrir mañana. Pero usted y yo tenemos este gran ancla, la palabra de Dios. Y te animo, sigue escudriñándola. Busca aquí, el Señor quiere hablar con usted. Y Él te va a comunicar por medio de su palabra.
No trate de salir afuera y a ver si te va a escribir un mensaje en las nubes. No es así. Aquí en la palabra de Dios y el Espíritu Santo, si usted es salvo, te va a iluminar la palabra de Dios para usted poder entenderla y recibir ese alimento del Señor. Dicen que las anclas más pesadas pesan más de 7 toneladas. Eso es 14,000 libras. Y preparan cadenas para los barcos que son muy largos, para que si necesiten tirar el ancla en un lugar en el medio del mar, puede alcanzar lo más profundo. Y esas cadenas dicen que tienen una medida de 605 metros, que eso es en pies, 1985 pies. Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha dado dos anclas para ayudarnos, para mantenernos aquí firme en cualquier situación en la cual nos encontramos. Y eso alcanzó desde el cielo. Yo no sé dónde queda el cielo, pero yo creo que la medida es más de 605 metros o 1985 pies. Lo tenemos aquí, mi hermano, mi hermana. Aprovechar de lo que ya tenemos y ha puesto tu fe en Jesucristo. Ya está ahí el Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted lo trata, pero recuérdase, Él es una persona, no es una cosa. Él es Dios. Y Dios ha hecho algo tan hermoso por nosotros. No solamente que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz de Calvario. No solamente que ha destruido el poder de la tumba, el aguijón de la muerte. Pero envió su Espíritu para vivir entre nosotros. Somos el templo de Dios ahora. Permítele dirigirte y ayudarte. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estudiarla. Y permite que el Espíritu Santo de Dios te ayude. Y usted verá. Vamos a estar estable. No importa lo que nos anuncien mañana. Aunque mañana en un día o dos tal vez anuncien, ya tenemos una vacuna. ¿No? ¿Qué pasa cuando llega la próxima enfermedad? O el próximo evento económico? O la próxima guerra? O si usted pierde tu trabajo? O si te dan alguna noticia que tiene alguna enfermedad grave como el cáncer. ¿Podemos tener paz? Sí. Las anclas de Dios. Las anclas que nos dan esperanza, una esperanza verdadera. Entonces te animo, cristiano, regrese al Señor. Vamos a centrarnos en Él, en su palabra. Él está muy dispuesto en este día. Y podemos tener esa preciosa esperanza, la de Dios. Y si usted nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, Él es el Hijo unigénito de Dios. Él vino aquí en esta tierra. Él habitó aquí 33 años. Y Él en el fin, después de una vida perfecta, nunca pecó. Fue tentado. Experimentó con todas las cosas que usted y yo experimentamos. Nunca pecó. Murió en una cruz por tus pecados y los míos. Y resucitó de los muertos al tercer día. Y el Señor dice en su palabra, si deposita tu fe en Él, si confía en Él, no trate de llegar al cielo por tus obras, por las cosas buenas que tú has hecho. Somos pecadores. No podemos. El Señor lo ha hecho todo. Confía en Él. Confía en Él. Hay que arrepentirse, hay que dejar el pecado, hay que confesar con la boca y creer en el corazón. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y que Dios Padre lo levantó de los muertos después de morir Él en la cruz por nuestros pecados. Y Él te va a regalar la vida eterna, te va a perdonar de tus pecados. Y ahora usted y yo podemos vivir una vida de esperanza. Padre, en tus manos entrego este tiempo, estos oyentes. Yo pido una tremenda bendición para mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús. Y yo no sé a dónde se encuentran en este momento, pero yo pido que usted lo bendiga. Espíritu Santo, que lo toque su corazón. Si están pasando por dificultades, toque su corazón, bendígalo con paz, la paz de Dios.
y que yo pueda reconocer y confiar en usted más aún todavía. Bendíganos, oh Dios, con una gran hambre y sed de tu palabra. Y si hay algunos que están oyendo este mensaje y nunca han puesto su fe en Jesucristo, tal vez son religiosos, tal vez son miembros de una iglesia, pero nunca han puesto su fe en Jesucristo. Tal vez están tratando de entrar al cielo por medio de sus buenas obras. No es posible. Y si el Espíritu Santo ha tocado el corazón de alguien en este momento, en este día, que ellos reconozcan, oh Dios, en el precioso y bendito nombre de Cristo lo pido, que Dios Padre le ha enviado una invitación para recibir su regalo de vida eterna en este día. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me lo bendiga.